El capítulo 1 de Primera Timoteo podríamos resumirlo básicamente en el mandato de Pablo a Timoteo para impedir las falsas enseñanzas, hacer callar a los falsos maestros, porque la falsa enseñanza estaba trayendo división, estaba trayendo serios problemas a la iglesia, ¿sí? Contrario a lo que el mismo capítulo 1 nos dice, contrario a la sana doctrina, que producía amor y una fe no fingida. Luego Pablo se va a presentar a sí mismo como un testimonio vivo del verdadero evangelio, cómo Cristo lo alcanzó, cómo el evangelio lo transformó a Saulo de Tarso para convertirse en Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el predicador a los gentiles, el evangelista a los gentiles. Pablo menciona luego acerca de dos hombres que se opusieron a la sana doctrina. ¿Usted recuerda cómo llamaban? Estos dos hombres que se opusieron a la sana doctrina, Himeneo y Alejandro, y fueron sacados de la comunión de la iglesia. Él dice que fueron entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Básicamente eso es el contenido del primer capítulo, fundamentado básicamente en lo que Timoteo tenía que hacer para evitar las falsas enseñanzas, porque producen tremendo daño. En la iglesia en Éfeso ya había gran daño a causa de las malas enseñanzas y de los falsos maestros. Ahora en el capítulo 2, Pablo introduce un tema nuevo y tiene que ver con las oraciones en la iglesia, con las oraciones en la iglesia. Pablo establece lo vital, lo crucial de la oración dentro de la iglesia. Y vamos a ver que cuando se nos habla acá de la oración, tiene que ver con esa oración evangelística. Yo he titulado el tema de hoy, la oración corporativa a favor de los incrédulos. En varios pasajes de las Escrituras vamos a hallar textos que nos hablan acerca de la necesidad de orar, ¿verdad? De manera individual, de cómo acercarnos a Dios en oración, pero en este punto y en especial en este texto de una manera especial, el enfoque tiene que ver con la oración dentro de la iglesia, la oración corporativa a favor de los incrédulos. Y vamos a ver, tal vez usted pueda sacar varias enseñanzas, pero el enfoque que yo quiero darle es ese porque es el que veo de una manera más clara en la porción. Esta semana entonces, bueno, ahorita justamente nos gozábamos de lo que Dios permitió hacer toda esta semana en Calarcá. Repartir muchos tratados, muchas personas escucharon el Evangelio o leyeron algo del Evangelio. Esa información de parte de Dios llegó a oídos de muchas personas. Algunos de ellos estuvieron acá recibiendo la palabra de manera directa, varios hermanos estuvieron compartiendo. La iglesia se unió en la labor de orar, de repartir los folletos, de hablar con las personas, de hacer las invitaciones, de asistir acá. Pero ¿creen ustedes que el trabajo ya terminó? Es un trabajo, el trabajo evangelístico es un trabajo constante, constante. Y la oración es vital. Es lo que Pablo está estableciendo allí, es lo que le está diciendo a Timoteo acerca de la necesidad imperiosa y urgente de orar por los no creyentes. Y no solamente por nuestros seres queridos, sino
por todo el mundo, como vamos a ver en el texto. Lo primero que debemos entender es que Dios ha dejado la oración como una herramienta vital para llevar su propósito acá en la tierra. Orar por los perdidos era una tarea vital, era algo vital en el ministerio evangelístico de Pablo, ¿cierto? Constantemente usted ve en las escrituras que él hacía mención de cómo los tenía en cuenta en sus oraciones por los hermanos, cómo oraba. El hombre que más oraba por la salvación de los incrédulos era el mismo Señor Jesucristo. Ahora vemos a Pablo y Pablo transmite esta misma información para que Timoteo tenga esa misma actitud de orar a favor de los inconversos dentro de la iglesia. ¿Cómo estamos nosotros con relación a este asunto de orar por los incrédulos? Mire, yo me sentí muy desanimado porque Y yo tengo que aprender de esto, yo tengo que disciplinarme más a orar por los incrédulos. Yo oro por mi familia, por los no convertidos, ¿verdad? Yo oro por los amigos, yo oro por los vecinos, pero a veces siento que, o cuando me confronta la escritura, me doy cuenta de que yo tengo que abrir más mi territorio de oración porque el deseo de Dios es que todos conozcan el Evangelio. Ahora, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Qué tanto oramos nosotros por la conversión de las personas? ¿Sí? Es bueno haber tenido esta campaña evangelística y como creyentes, nosotros debemos de abrirnos a las posibilidades de generar estos espacios de evangelismo, pero también generar espacios para que la persona que llega pueda desarrollarse como un cristiano, que pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, del verdadero evangelio. Así que el evangelio, el evangelismo, no puede estar limitado solamente acá a las cuatro paredes. Es por eso que es muy bueno haber hecho esta labor y Ramoncito hace la invitación para dentro de 6 meses. Podría ser antes, ¿por qué no? Hacer algo más, pero que como individuos nosotros seamos conscientes de esa necesidad de que las personas sean evangelizadas, ¿sí? Para que ellos conozcan la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, el fundamento único y exclusivo para conocer verdaderamente a Dios y a Jesucristo su Salvador. ¿Estamos claros? Amén. ¿Ya se durmieron? Yo les dije, ojo que si los veo dormidos me voy hasta las 2. Muy bien, entonces debemos de entender la relevancia de la oración a favor de los perdidos. Y como les decía, sí es necesario que nosotros empecemos a tener conciencia de esto y empecemos a practicar la oración a favor de los perdidos. Charles Spurgeon escribió algo así: el ganador de almas debe ser un experto en el arte de la oración. Usted no puede traer almas a Dios si usted mismo no va a Dios. ¿Escucharon? Dice, debe tomar su hacha para la batalla y sus armas de guerra del arsenal de la sagrada comunión con Cristo. Si usted está mucho tiempo con Jesucristo, se impregnará de su espíritu, será encendido con la llama que ardió en su seno. Ahora sí vamos a leer el texto. Capítulo 2 de Primera Timoteo. Vamos a leer hasta el versículo 8. No voy a alcanzar hasta el versículo 8, pero vamos a leerlo hasta allí. Porque el capítulo 2 de Segunda Timoteo, de Primera Timoteo, perdón, lo podemos dividir en dos aspectos. Del versículo 1 al versículo 8 tiene relación con el hombre
y de una manera clara con la intervención en la oración congregacional a favor de los perdidos. Y del capítulo 9 hasta el versículo 15 se ocupa de lo que Dios desea, del comportamiento que Dios desea en cuanto a la mujer dentro de la iglesia. Así que vamos a trabajar hasta el versículo 8, no voy a alcanzar hoy, andamos sin afán, que tiene que ver entonces con la parte que le corresponde al varón, como les decía, en lo relacionado con la oración evangelística. Dice la escritura: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su tiempo. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y ese versículo 8 nos muestra de que lo anterior es relativo con el hombre, está tratando con el hombre, género masculino, porque tiene que ver con la oración congregacional dentro de la iglesia a favor de los perdidos. Entonces, lo primero que se nos reta, por decirlo así, a hacer como creyentes es a orar por los perdidos. Y en las escrituras vemos varios hombres que tuvieron esa iniciativa. Números capítulo 14, versículo 19. Y aquí es Moisés el que interviene a favor del pueblo. Números capítulo 14, versículo 19 dice el versículo 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Ven? Un hombre orando por el pecado de su pueblo, con una actitud a favor de su pueblo. Dice el versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Una oración, pero también una respuesta de parte de Dios a favor del pueblo de Israel a causa de la oración de Moisés. Primera de Samuel capítulo 12, vemos allí al mismo Samuel. Primera Samuel capítulo 12, versículo 23. Dice el versículo 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí
que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Este hombre, de hecho, sentía que el dejar de rogar por el pueblo le era pecado. Esa actitud de oración a favor de los demás. ¿Cómo estamos nosotros en ese aspecto? ¿Consideramos nosotros el dejar de orar por los demás, de una manera especial por los incrédulos, como un pecado? Pues este hombre lo ponía de ese nivel. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces tenemos a Moisés, tenemos a Samuel, y en Romanos capítulo 9, tenemos al mismo apóstol Pablo, quien escribe a Timoteo, allí en el capítulo 2 de Primera Timoteo. Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Lo que pasa es que a mi Biblia le falta ese pedacito ahí que alguien se lo comió. Es que es una Biblia muy antigua, muy viejita, pero la quiero mucho. Dice bueno. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne. La oración, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, el capítulo 10 lo voy a explicar un poquito más claro. Capítulo 10 versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, lo que Pablo está diciendo primeramente es que había gran tristeza en su corazón por sus hermanos, por los de su pueblo, al ver cómo rechazaron al Cristo, al ver cómo estaban perdidos. Y él dice que oraba porque había un anhelo en su corazón para el pueblo de Israel, para que ellos hallaran la salvación. Oración por salvación a favor de su pueblo. Podríamos hablar de muchos hombres más, otros profetas que también oraron a favor del pueblo, Jeremías y demás. Pero la idea acá es que nosotros podamos tener esa misma actitud, esa misma intención dentro de la iglesia, ese interés de orar por los perdidos, ese interés urgente e insistente de orar por los perdidos. Y es lo que Pablo entonces quiere que Timoteo tenga en cuenta dentro del culto, dentro de la iglesia en Éfeso. Parece que a causa de las falsas enseñanzas, la iglesia había entrado en un problema aún en la misma práctica de la oración, en el mismo culto de oración. Bueno, no solamente en eso, sino en varios ministerios. Y la gente estaba desanimada, ya no quería ni orar y mucho menos orar por los inconversos. Recordemos el versículo central de primera carta a Timoteo. ¿Recuerdan cuál es? Es el capítulo 3, versículo 14 y 15. Ese es como el versículo central, el versículo lema, el que da como un enfoque al mensaje total de la carta, que dice, esto te escribo
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El mensaje de toda la carta tiene esa intención. Pablo instruye a Timoteo para que sepa cómo comportarse, cómo hacer las cosas dentro de la iglesia de Dios, ¿verdad? Era para preparar a Timoteo para que supiera corregir lo deficiente dentro de la iglesia. Y uno de los problemas, o otro de los problemas que podemos ver ahora, aparte de los falsos maestros y las falsas enseñanzas, era el asunto de la oración. El asunto de la oración. Así que ahora vamos a ver en el capítulo 2 los lineamientos o las formas que Pablo determina y le entrega a Timoteo en razón a ese desorden que se estaba ocasionando allí dentro de la iglesia como el resultado de las falsas enseñanzas. Para que Timoteo entonces sepa cómo conducirse y guardar el orden en la iglesia. Como decía, el capítulo 2 entonces está dividido en dos partes. Y debemos enfatizar, el versículo 1 está relacionado con los varones en contraste con las mujeres y se trata de la forma como los varones debían orar en el culto de la iglesia. Empieza diciendo el versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y la primera palabra que encontramos allí es exhorto, ante todo, exhorto, del verbo exhortar, que significa animar. Y es lo que Pablo está haciendo allí, está animando a Timoteo para que le dé prioridad a lo esencial, a lo más importante, a lo primero, exhorto antes como primera cosa, ante todo, ¿sí? Es algo que tiene que prevalecer. La oración tiene que prevalecer dentro de la iglesia. No solo de manera personal, no solo como creyentes, no solo como individuos, sino de manera congregacional. Es algo que debe tener prioridad. Y esto ya yo creo que nos confronta grandemente. Porque generalmente el culto de oración en nuestras asambleas es a la que menos gente viene. Y no solamente eso, es a los que, por ejemplo, en nuestra asamblea, generalmente los que se paran a orar son los mismos. Los varones no quieren involucrarse en el asunto de la oración, cuando el mandato y el llamado es claro para los varones como sacerdotes. Así que nosotros debemos como iglesia y como individuos disponernos a darle prioridad a la oración a favor de los incrédulos. Esto es importante, esto es importante. Vamos a ver más adelante por qué la iglesia había perdido esa costumbre de como de orar por los incrédulos. Pero Pablo está dando unas directrices claras conforme al Espíritu Santo para que Timoteo entrara a corregir entonces estos aspectos de la oración. No es que Pablo se inventó, bueno, Timoteo, entonces vamos a hacer los miércoles reunión de oración y lo vamos a hacer así, que solamente los hombres. No, él estaba dando los lineamientos y las formas conforme el Espíritu Santo de Dios mandaba, ¿verdad? Así que exhorto ante todo, dar prioridad a que se hagan, y encontramos aquí cuatro palabras. Pablo utiliza cuatro matices en la oración, que es la forma de comunicación con Dios, que son rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y es interesante porque
nosotros como sacerdotes tenemos la libertad de orar, pero no podemos venir a orar a nuestro Dios de cualquier manera, desprovistos, ¿verdad? ¿Con qué oración debe venir el varón a orar en la congregación? ¿Con qué tipo de oración? ¿Con cualquier oración? Hay ocasiones donde eh, ni siquiera las oraciones que se hacen públicamente tienen una forma. Hay oraciones que uno no puede decir amén porque con, no cumplen con esos lineamientos. Yo en los años de creyente he tenido que escuchar unas oraciones que yo digo, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Pero también recuerdo que cuando yo empecé en el cristianismo a la edad de los 12 años, tal vez cometí muchos errores, pero cuando yo empecé, les cuento que en la iglesia donde yo me congregaba era una iglesia tal vez la mitad de acá en Anserma Caldas, y yo no sabía orar, pero había gran necesidad. Los hermanos saben cómo es el asunto de que haya necesidad de varones que intervengan, ¿cierto? Yo quería ser parte de eso. Yo amo al Señor desde los 12 años, yo quería crecer, yo quería aportar, y me paraba a orar y me congelaba, no sabía ni qué decir y me temblaba y sudaba. Aparte de eso que yo sufría una timidez extrema, una timidez terrible. Ahora ya soy un sinvergüenza, ¿no? Pues no me da tanta vergüenza eh, pararme al frente, pero antes sí, yo sudaba, era terrible para mí. Así que yo hacía el ejercicio de escribir las oraciones y leerlas. Pero después yo me desligué del papelito y empecé a orar y fui creciendo en el asunto de la oración y todavía sigo aprendiendo. Pero es triste cuando hay personas que llevan mucho tiempo como creyentes y todavía no conocen lo básico de una oración pública. Es terrible. Ustedes mismos saben que una oración pública es una oración totalmente diferente a la oración que hacemos en privado, ¿verdad? Es totalmente diferente. Así que no podemos llegar con cualquier tipo de oración. Lo primero que debemos tener es la actitud correcta delante de Dios, ¿verdad? Y la oración debe ser concordante con la voluntad de Dios conforme a los lineamientos y formas que Dios demanda. ¿Cuáles formas? Primero, rogativas. Rogativas. Esta palabra rogativas viene del verbo griego deisis. Deesis se escribe. ¿Qué significa? Escuchen, carecer, estar desprovisto o no tener algo. A mí me encanta muchas veces ahondar en algunos términos de la escritura, en el original, investigar un poco en el significado en el idioma original, porque eso amplía mucho, me da más entendimiento, me da más claridad de su significado. Y cuando yo veo que las rogativas es una palabra que significa que estoy desprovisto, que hay algo que nos falta, que carecemos de algo, entonces la idea de ese término transmite la idea de carencia, ¿sí? Y ¿qué pasa cuando nosotros somos carentes de algo? Cuando algo nos hace falta, ¿qué pasa en su vida cuando usted se levanta un día y siente que le falta algo? ¿Qué hace como creyente? Pues ora, ¿verdad? Pero cuando las cosas están bien, ¿qué pasa? Como creyentes somos dados, como humanos, somos dados a no orar, mucho menos a rogar. La rogativa, la rogativa se da cuando necesitamos algo, ¿verdad? Cuando su hijo tiene hambre, él va y ruega, mamá, tengo hambre. Yo tengo un niño de 13 años, bueno, ya no es niño yo, y todavía tiene hambre y viene y, papá, tengo hambre. Pues papi, vaya, hágase algo, ¿no? Ya puede. Pero cuando los bebés son pequeños, ellos ruegan porque falta algo. Cuando faltan unos zapatos, siempre rogamos. Ya cuando somos adultos, nosotros rogamos ya por cosas más grandes. Señor, necesito un mejor sueldo, necesito un mejor trabajo. Señor, necesito
que protejas a mis hijos. Nosotros rogamos porque hay carencia de algo, ¿cierto? Así que esa palabra rogativa tiene que ver con esa idea de identificar que falta algo y rogar a Dios por ese algo. Entonces, Pablo recuerda que cuando estamos en el tiempo de oración, debemos de identificarnos con la necesidad del pecador. Porque ¿de qué carece el pecador, el impío? ¿De qué carece? De un salvador, de salvación. Cuando estamos en el mundo fuera de Cristo somos carentes, yo creo que más de eso. Lo más importante es la salvación, pero carecemos de todo, de sabiduría. Es por eso que cuando nosotros ya somos creyentes y ahora tenemos la capacidad de entender la palabra y de ver cosas que antes no veíamos con tanta claridad, nosotros decimos, pero ¿cómo es que ahora lo veo tan claro y antes no, si es tan sencillo? Es porque ahora podemos ver, ahora tenemos visión, algo que nos faltaba, carecíamos de esto. Y nosotros debemos de identificarnos con la necesidad del pecador en nuestras oraciones. ¿Te identificas tú? ¿Te ves representado con la necesidad del pecador, con la necesidad de los perdidos? ¿Nos identificamos nosotros con ellos? Mire, les voy a contar una experiencia que estoy viviendo ahorita mismo y por eso fui confrontado también. O sea, Dios me dio palo con esto, tremendamente. Yo vivo en una casa esquinera y el lugar por donde, en el callejón, es muy oscuro. Y es muy solo porque ahí está el garaje mío y el garaje del vecino y todos forramos con latas para que los ladrones no roben. Así que eso queda muy oscuro y no hay lámparas. Y hace unos días empezaron a llegar las personas bueno, de la calle con problemas de droga y empezaron a sentarse ahí y a charlar hasta tarde. Y yo tengo un sueño bien suavecito y yo 3 días trasnochado. Entonces me dio rabia y salí, yo dije, y cuando iba en el patio yo prendí la luz, pero les vale. Hay luz, pero les vale. Entonces yo dije, Señor, ¿qué hago? A ver, ta, ta. Y me puse a orar, Señor, mira, tú conoces la situación, yo me enojo, yo hasta en mi corazón se produce deseos de hacerles mal. Tú conoces mi corazón y yo no puedo sentir esto, yo no quiero sentir esto. Así, Señor, haz algo. Y me quedé pensando, me quedé mirando. Y yo dije, pues, ¿qué? A ver si duermo. Cuando yo iba a entrar, salió el vecino, es un soldado retirado, y los puso en regla. Entonces yo aproveché y fui y hice acto de presencia. Y entonces yo vi eso como respuesta de Dios. Y va a creer que hay una cámara que yo instalé y esa cámara no funciona. Y ese día, mire yo, y estaba funcionando. Les digo yo, señores, que mire la cámara, ahí está. Y eso grato, ahí está funcionando, ahí pueden ver. Ah, bueno, se fueron. No, vecino, qué pena, primera y última vez. Y yo, gloria, gloria a ti, Señor. Fui, oré, di gracias al Señor, me regocijé. Al otro día trajeron un bafle. Conversaron, hicieron fiesta y yo, Señor. Entonces, como yo ya estaba estudiando, yo dije, Señor, y yo ya vi la miseria de esas personas y ya dejé de orar por el problema, sino orar por ellos. Hicieron puya hasta el amanecer, pero yo oré por ellos. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Así que se me ocurrió una idea de comprar un bombillo esos que pasa uno, un detector de movimiento, y lo compré y lo instalé y ya van 2 días que por la cámara veo que venía, no me prende la luz, ¿salen? Porque les gusta la oscuridad. Bueno, de alguna manera Dios va a resolver el problema. Lo único que yo quiero es que yo estoy aprendiendo a orar por esas personas, a tener compasión, a verlos con compasión. ¿Sabe por qué? Porque no es algo natural en mí.
No es algo natural en nosotros orar por ese tipo de personas. Y yo le decía, Señor, mira, yo ni siquiera tengo fe para creer de que ellos vayan a cambiar su vida, porque son señoras y señores viejos, han vivido toda la vida en la droga. Yo no tengo la fe para creer eso, pero tú tienes el poder para hacerlo. Y tú deseas que yo ore por ellos, Señor, yo los pongo en tus manos, porque yo sé la miseria de ellos y tú los conoces. Entonces, mi forma de orar cambió, mi forma de orar cambió y espero sostenerme en eso porque estoy aprendiendo y esa es la actitud que como creyente nosotros debemos cultivar. Hermano, ¿hasta qué horas voy a tener? Ah, bueno, bien. Así que rogativas, identificarnos con su necesidad y rogar, suplicar a Dios por la salvación de los impíos. Pero para eso tenemos que identificarnos con ellos, con su necesidad. ¿Y por qué rogamos a Dios por la salvación de los incrédulos? Porque nosotros sabemos que solamente Dios, el Dios del universo, Él puede suplir todas nuestras necesidades, incluidas el perdón y la salvación de los pecadores. Cristo tiene el poder. Como yo le decía a mi Señor, yo no tengo la fe, pero eso no sugiere que Él no tenga el poder. Él tiene el poder y lo que Él desea es que yo ore por ellos, porque Él puede hacer, Él puede hacer. La segunda palabrita ahí es oraciones. Y esta palabra oraciones es una palabra ya más usada, más conocida, es de una manera más, se usa de una manera más general, de una manera más amplia, pero la oración es algo que solamente se puede hacer a Dios y por ende involucra adoración, adoración. La oración tiene el ingrediente de reverencia a Dios. Esta palabra enfatiza lo que es sagrado. Entonces, entendemos que otra matiz de la oración es la glorificación a Dios. Orar y sentirnos identificados con el pecador, esa misma actitud glorifica a Dios. ¿Ves? Miren, cuando venimos a orar al Señor debemos de venir en reverencia delante de nuestro Dios. Y cuando yo leía este texto completo, yo veía entonces que no es ir a declarar, ir a decretar, ir a tomar, ir a... Porque ese es el vocabulario que se utiliza hoy en las iglesias. De ir a tomar a las malas, prácticamente es de colocar a Dios contra las cuerdas y obligarlo. ¿Cómo podemos nosotros decretar algo por encima de la voluntad de Dios? Nosotros tenemos que ir en oraciones con humildad, ¿verdad? Con humildad, sujetándonos a su completa voluntad. Y Dios se agrada cuando nosotros nos identificamos con la necesidad de los otros. Dios mismo se glorifica en este asunto que nosotros oremos con humildad a favor de los perdidos. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar. Dios quiere salvar. Entonces, tenemos rogativas, oraciones, peticiones. Peticiones, sí que sabemos de esa palabra, ¿verdad? Somos buenos para las peticiones. Viene del griego intercesión y es estar de acuerdo con alguien, estar comprometido con alguien. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice acerca de esa intercesión que el mismo Espíritu de Dios hace a favor de los creyentes. Y es algo similar. Mire, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Pablo está hablando acerca de esa intercesión del Espíritu Santo a favor del creyente. Y el deseo de Dios es que nosotros también intercedamos a favor de los no creyentes, que intercedamos, que nos comprometamos en orar por los inconversos. Y luego tenemos acciones de gracia, del griego Eucaristía, ¿sí? Ahora, ¿por qué dar gracias? ¿Por qué dar gracias en relación con la oración por los incrédulos? O por los mismos incrédulos, ¿por qué dar gracias? Bueno, el hecho de que el Evangelio está disponible para todos los hombres, eso ya debe de llevarnos a dar gracias a Dios, ¿verdad? El Evangelio está disponible para todos. Nosotros mismos fuimos alcanzados por esa disposición del Evangelio. Gloria a Dios por el Evangelio. Ahora, el hecho de que Dios nos use a nosotros como portadores de ese maravilloso evangelio, eso es grande. Nosotros somos las vasijas portadoras de ese evangelio maravilloso de salvación que puede transformar los corazones de todos los hombres. Entonces, también damos gracias a Dios por eso. Cuando hacemos esa oración, damos gracias por el poder del evangelio que transforma a los incrédulos. Muchas de las personas que escucharon el evangelio, la palabra de Dios no vuelve vacía. Un día, conforme a la voluntad de Dios, esa persona va a recordar, ve, estaba en el parque y me entregaron un volante que decía un mensaje acerca de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso me quedó en la mente y pasaron los años y yo recuerdo eso y yo fui a una iglesia y entendí lo que decía eso. Tal vez una persona vino esta semana, escuchó el evangelio acá, tal vez quedó movido y esa persona llegó a creer. ¿Cómo no dar gracias a Dios por el poder del evangelio transformando vidas? Entonces, cuatro palabras que conforman el idioma con el cual nosotros debemos acercarnos a Dios en oración por los incrédulos. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y estas mismas palabras las encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. El mismo apóstol Pablo escribe allí. Dice el versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses, regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y estas cuatro palabras están allí con el mismo propósito. Así que en ninguna parte vemos ese vocabulario de yo declaro, yo ato, yo reclamo, yo decreto. Eso es hasta abusivo con Dios. Yo arrebato. O sea, me meto a la casa de Dios y le robo, le abro la nevera, ¿no? Eso es una falta de entendimiento, de discernimiento, que hace parte de las falsas doctrinas que hoy se escuchan en las iglesias. ¿Cómo podemos orar nosotros? Nuestra oración debe estar sometida a la completa voluntad de Dios, quien en su soberanía decide, en este caso, quiénes van a ser salvos. ¿Quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes van a venir en fe? ¿Quiénes van a depositar su fe en el Evangelio? Así que toda nuestra oración debe estar subordinada a la completa voluntad de Dios.
Como les decía, todo creyente debe vivenciar el crecimiento en el área de la oración, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al Señor, pues no orábamos. De hecho, nos daba hasta pena orar en público. Luego empezamos a orar de una manera sencilla y nos fuimos esforzando y aprendimos a orar en público, a orar en privado, ¿verdad? Y eso es evidencia del crecimiento en el creyente. Pero es triste, como les digo, ver creyentes de muchos años que ni siquiera saben cómo orar. Eso manifiesta claramente que hay vidas estancadas, hay vidas dudosas, podría decirlo yo, delante del Señor. La oración en el creyente debe con los días ser fluida y ser natural, con entendimiento, ¿sí? Casi siempre cuando uno escucha ese tipo de intervenciones, uno siente que esa persona tal vez ni sabe orar en casa. Y es que es una verdad. Si nosotros no oramos en lo privado, mucho menos vamos a poder hacerlo en público. Mucho menos vamos a hacerlo en público. Si no se involucra en la oración individual, mucho menos se va a involucrar dentro de la comunidad donde los varones deben de involucrarse en la oración y en las acciones de gracia a favor de los perdidos. C.S. Lewis, no sé si conocen este escritor, es muy conocido. Dice, nunca hubo un hombre más ocupado que Jesús y aún así nunca dejaba de orar. Esto, o sea, en este ritmo de vida que nosotros llevamos, hay que sacar el tiempo para orar, porque fácilmente nos ocupamos y no oramos. Uno dice, Señor, es que estoy muy ocupado, es que el ritmo de vida ahora es difícil. Y el mismo Señor Jesucristo entiende que son excusas, porque no había un hombre como Jesús que madrugaba a orar, se acostaba tan tarde haciendo milagros, predicando el evangelio, haciendo el trabajo que le correspondía, pero nunca se apartó de la comunión en oración con su Padre. Spurgeon decía que mientras más ocupado estaba, más necesitaba de ir en oración delante de Dios. Debería de ser esa también nuestra actitud, dedicar más tiempo a la oración. Tenemos que aprender a orar, ¿verdad? Tenemos que disponernos para orar más, ¿cierto? Orar por todos los hombres. Mire, miramos que la salvación, vamos a volver allí, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y vemos de que es que la salvación no es algo exclusivo de un grupo de personas. Era la razón por la que habían dejado de orar en la iglesia de Éfeso, porque habían varias élites. Unos eran los judíos que pensaban de que solamente ellos iban a ser salvos, porque era el pueblo escogido. Así que ¿para qué se desgastaban en orar si finalmente eran solamente los prosélitos o los judíos? Los prosélitos eran aquellos que se hacían eh, a través de una ceremonia como parte de ese pueblo. O sea, ellos pensaban que era exclusivamente para los judíos. En cambio, los gentiles tenían una corriente que decía, no, 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 la salvación es solamente para aquellas personas que han alcanzado un conocimiento intelectual alto. O sea, no es para cualquiera ahí. Y eso es un error. Es por eso que Pablo deja claro que hay que orar, que hay que organizar la oración dentro de la iglesia, porque Dios tiene salvación para todos los hombres, para todos los hombres. ¿Por qué razón? ¿Por qué hecho nosotros debemos de orar por todos los hombres? Y vamos a ir terminando con esto. ¿Por qué creen ustedes que debemos orar por todos los hombres? Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos capítulo 3, versículo 26, que todo mundo lo sabe de memoria.
No, perdón, 23, 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué debemos orar por todos los hombres? Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué orar por todos los hombres? Porque todos los hombres vienen al mundo muertos en sus delitos y sus pecados y un día van a enfrentar un juicio, ¿verdad? Un día van a enfrentar un juicio. Y esta es la visión que nosotros debemos tener en nuestra oración por los impíos, conocer su necesidad. Como les decía, la oración no debe ser solamente por nuestros familiares, sino también aún por los que no conocemos. ¿Ustedes oran por sus familiares que son incrédulos? ¿Cuánto oramos por los incrédulos de nuestra familia? Hay personas que dicen, ah, es que yo llevo 10 años orando por mi hijo. ¿En serio 10 años? 20 años orando por mí. ¿En serio cuántas horas ora al día? Oh, 15 minutos. 15 minutos todos los días no te va a dar 10 años. Y si nos cuesta orar por los incrédulos dentro de nuestra familia, mucho más orar por los desconocidos, por gente que ni conocemos. Por eso yo me vi confrontado con esta enseñanza, porque yo oro por mis amigos, oro por mis vecinos, oro por los clientes, oro, ¿verdad? Por la salvación de ellos. A muchos no los conozco, pero yo nunca había tomado de una forma tan seria como estos días orar por esos que se paran en la esquina a escuchar música esta tarde de la noche y me hacen la vida cuadritos. Entonces, podríamos argumentar, pero nosotros qué tenemos que ver con esa gente que ni siquiera conocemos. Bueno, Juan Calvino escribía algo relacionado con esta idea que fácilmente nos puede surgir. ¿Para qué voy a orar yo por eso si no los conozco? Dejémosle eso a Dios. Dios sabrá qué hace. Juan Calvino escribía, ¿por qué preocuparnos de la salvación de los incrédulos con los cuales no tenemos nexos? ¿No es suficiente que nosotros que somos hermanos oremos mutuamente los unos por los otros y encomendamos a Dios el resto de su iglesia, ya que no tenemos nada que ver con los extraños? Pablo prevé esta consideración perversa y manda a los efesios que incluyan en sus oraciones a todos los hombres y que no las limiten al cuerpo de la iglesia. ¿Ven? Vamos a dejarlo hasta acá y luego continuamos. Mire, solamente abarcamos un versículo, pero yo creo que es importante que nosotros aprendamos, reconozcamos esa responsabilidad delante de Dios que tenemos como sus hijos, como creyentes, de orar de una manera eh, ordenada, de una manera clara, conforme Dios lo indica, a favor de los incrédulos. A veces decimos, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no hay, por qué tan difícil? Quizás es porque nosotros no nos hemos dado a la tarea de orar por los incrédulos, de orar por los incrédulos, ¿verdad? Oramos. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Un mensaje muy claro y muy sencillo. Un mensaje que tiene que calar en nuestros corazones, en nuestro ser. Nosotros te pedimos, Señor, con humildad, que tú nos ayudes a identificarnos con la necesidad de los perdidos. Padre, porque en otro tiempo nosotros también estamos en la misma condición, con una ceguera satánica que no nos permitía ver ni distinguir de nuestra mano derecha
y nuestra mano izquierda. Pero Padre, un día se manifestó tu gracia, tal vez como el resultado de oración de alguien, y por tu inmenso amor, tú nos extendiste tu salvación. Padre, oramos por estas personas que escucharon de una u otra manera el Evangelio esta semana. Oh Dios, en tu misericordia, en tu bondad, la cual es grande, oramos que tú les salves. Padre, que tú los tomes de esa condición terrible y que tú los traigas a tu iglesia y que los transformes en nuevas criaturas como lo estás haciendo con nosotros, bendito Dios. Oramos misericordia para los perdidos y oramos, Señor, para que tú nos ayudes a tener esta actitud de orar siempre por ellos. Es un reto para nosotros, pero deseamos obedecerte, bendito Dios. No queremos pecar contra ti, queremos que tu nombre sea glorificado aún en esto, bendito Dios. Gracias por tu palabra, gracias por la guía de tu Espíritu Santo. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo.